Llevaba tiempo sin hacerlo y hoy os traigo una nueva entrevista que pude grabar hace pocos días con un director, guionista, productor y que además todo lo hace bastante bien. No lo digo yo, lo dicen los premios que está cosechando últimamente, entre ellos una biznaga de plata a mejor cortometraje de ficción por Anticlímax en el pasado festival de Málaga. Es el fundador de la productora Filmmakers Monkeys, que por cierto no lo dijimos durante la entrevista, y además el tío habla muy bien, con lo cual es que da mucha rabia. Esto es La Última Desiderata y esta es la última de Néstor López. La Última Desiderata, con Sergio Béliz. Bueno, un poco por arrancar y hablar y contar quién eres, me ha sorprendido que eso no lo sabía, porque sí que, bueno, había visto alguna entrevista tuya, había leído sobre ti, te sigo. No sabía que empezaste estudiando química. Sí, bueno, estudiar química es palabras mayores, estuve 2 años solo. Y estudiar Bueno, más bien poco, pero sí estuve. ¿Y cómo es ese cambio? ¿Cómo te das cuenta de, hostia, esto no es lo mío? Porque realmente no hubo un cambio como tal, o sea, hubo un cambio físico de lugar, pero no de mentalidad, que yo creo que es lo importante. O sea, al final yo tengo 17 años, porque yo los cumplo a final de año, entonces yo hago la selectividad con 17, algunos de mis compañeros tienen 18 ya, y yo con 17 años, como todo el mundo, pues está como medio forzado a decidir qué quiere hacer o qué quiere estudiar. Yo siempre quise hacer cine, desde que tengo uso de razón, siempre quise hacer cine. O sea, siendo adolescente dije, yo quiero ser cine, ¿no? Yo leía mucho sobre cine, no solo veía cine, veía películas, empecé, sobre todo con 15, 16 años, empecé a ver todo tipo de cine. A Robert Bresson lo empecé a ver con 17 años, dando mucho asco yo, no Robert Bresson. Pero hasta 14, 15 años ves el cine que te llega, ¿no? Digamos, el más mainstream, el que tienes más al alcance de la mano. Te metes con Kubrick, de Kubrick evolucionas, acabas con Agnès Varda, ¿no? O sea, empiezas a ver cine, ¿no? Entonces yo siempre quise hacer cines, y con hacerlo me refiero a dirigirlo. También hay un poco aquí de paletismo, entre comillas, y de ignorancia, de decir, si quiero hacer cine, lo único que se puede hacer es dirigirlo. Luego te das cuenta que hay 100.000 maneras, ¿no? Desde hacer la fotografía hasta el sonido, hasta producirlo, hasta escribirlo. Hay 100.000 maneras de hacer cine diferentes, ¿no? Y todas necesarias y buenas. Entonces yo, en la adolescencia, en mi ignorancia, decía, yo quiero hacer y dirigir cine. ¿Por qué? Porque dedico todo mi tiempo, que no me están obligando a estar en un pupitre sentado y a estar haciendo las cosas que hace un chaval de 15 años, lo estoy dedicando al cine. A ver cine, a leer sobre cine. El poco dinero que tenía me lo gastaba en libros de cine, en revistas de cine. O sea, era como una auténtica pasión. Entonces yo siempre quise hacer cine. Lo que pasa es que con 17 años ni sabes, ni te planteas, quizás ahora más, quizás ahora los chavales que tengan 17, bueno, estoy hablando aquí como si tuviera 50, tengo 30, pero es verdad que hay un salto, porque yo en 2010 hago la selectividad, en 2010 no hay la democratización que hay ahora de escuelas de cine. Total. No había tantas, había un puñado, muchas más que hace 20 años, pero no había tantas, y sobre todo no había la mentalidad. Todavía en el 2010 aquel que quisiera hacer cine, ya no cine, sino audiovisual, comunicación audiovisual, ya era como poco más outsider, una cosa más, se menospreciaba más. Entonces a mí ni siquiera se me ocurre, con 17 años, a mí ni siquiera se me ocurre la posibilidad de que yo puedo o formarme en cine o hacer cine o que estoy capacitado para hacer cine. Ni siquiera se me pasaba por la cabeza. Entonces con 17 años yo sigo diciendo quiero hacer cine, pero bueno, pues para mí seguiré viendo cine, tal, en algún momento me apetecerá o se me cruzará por el camino la opción de hacerlo, o te das cuenta que no es así. Y dije, bueno, pues a mí se me daba bien estudiar, porque es verdad que yo era muy buen estudiante, y se me daban bien los números. Entonces dije, voy a seguir un consejo de mi padre, que luego te das cuenta que no es tan bueno, a pesar de que tu padre quiere lo mejor para ti, que es, haz una carrera de ciencias, hijo, que tiene más salidas, ¿no? que en parte yo entiendo de dónde viene, entonces dije, bueno, pues hago química, ¿no? No me daba la nota para medicina, tuve muy buena nota en selectividad, pero tampoco tal, y dije, bueno, pues hago química, se me dan bien los números, tenía cierta curiosidad y me metí ahí. Claro, me valieron 2 meses para darme cuenta que no solo no estaba en mi sitio, sino que era terrible mi vida por delante, era terrible. Además me di cuenta de una manera muy primaria, porque, vamos, era casi un tema sexual, ¿no? Porque todos o sea, dentro de química está química inorgánica, química orgánica, química física, química analítica, hay muchos tipos de química, ¿no? Y yo me di cuenta que mi profesor de química física estaba liado con la profesora de química física 2, que el de química analítica 3, su mujer era la de química analítica 1. Y dije, hostias, y así con todo.
Entonces hice una asociación muy sencilla que es, ya no es solamente que la gente de química esté con la gente de químicas, sino que la gente de química analítica solo está con la de química analítica. O sea, ya era tan especial. Y dije, claro, es que al final es normal, porque si pasas toda tu vida en un laboratorio de química analítica, pues vas a acabar saliendo con la persona que tienes al lado en el laboratorio, ¿no? Y me pareció tan terrible eso, me pareció que no es para mí, o sea, es un estilo de vida, ¿no? Que luego vas al cine y dices, verdad, los del cine también, pues te sales con, pues también pasa, ¿no? Pero en ese momento, ¿no? Para lo que te da la cabeza, que tampoco es que seas muy listo, pero bueno, era lo que podías llegar a ver, dije, hostias, es que no es mi vida no es estar con una bata blanca encerrado en un laboratorio con cosas que tengo curiosidad, pero que ni me mueven y me dan más igual. O sea, yo iba a ser un químico nefasto. Iba a ser un químico que podría cargarse el planeta, ¿no? Un Oppenheimer, ¿no? Sí, Entonces dije, también, no. Breaking Bad también hizo mucho daño esos años. No fue por Breaking Bad, porque yo empecé a ver Breaking Bad justo cuando entré en química. O sea, no tomé la decisión de entrar en química por Breaking Bad, pero estaba Breaking Bad, todavía no era tan famosa, la veíamos muy pocos, pero fue más o menos por esa época cuando yo empecé a ver Breaking Bad, precisamente a raíz de la química, ¿no? Pero me di cuenta que no era mi estilo de vida y acabé tan aterrado que gracias a esa decisión tan mala de meterme a hacer química, dije, voy a hacer cine, no sé cómo hacerlo ni por dónde empezar, pero quiero huir tan lejos de esto que voy a irme al polo contrario, que es lo que quiero hacer, cueste lo que cueste, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, punto, y con 19 años me vengo a Madrid y a buscarme la vida con el cine. O sea, que en realidad fue un poco ese el proceso. Bueno, a veces también eso funciona, ¿no? El ponerte en una situación que es la contraria a lo que tú quisieras para darte cuenta de realmente dónde quieres estar, que a lo mejor si hubieses estado en un punto intermedio, seguirías ahí, porque bueno, más o menos Puede ser. te conformas, ¿no? Y no te parece Puede ser. tan horroroso. Claro, o sea, no fue una decisión premeditada de decir, voy a estar en el lado contrario a ver qué pasa. No, no. O sea, fue tal cual te he dicho. La vida te lleva, las concepciones sociales te llevan, los arquetipos sociales te llevan por delante. El problema es que yo acabé tan espantado que dije, vamos a ver, yo a química solo le dedico las 6 horas que a mí me obligan a estar en la universidad. Y luego son 3 porque en las otras 3 estoy en el bar. O sea, claro, luego me meto a hacer cine y a formarme en cine, a tomarme en serio. Y no es que estuviera 6 horas que me obligaban, es que estaba 20 horas de 24. Iba a casa y me dedicaba a ello, buscaba tal. Hostia, ahí está la gran diferencia entre una cosa que te ata y la pasión y otra cosa que te da igual. Y al principio es verdad que gracias a la química yo llego al cine. Esa es la verdad. O sea, no es que llegue, pero sí me atrevo a dar un paso, que en su momento no lo di no por cobardía, sino porque ni siquiera se me ocurría que podía hacer eso. O sea, era una cosa casi mía, ¿no? Que lo tienes tan dentro. Claro, yo vengo de León, ciudad pequeña, provincia, no te relacionas con gente que digamos que es un referente en nada en realidad, ¿no? O sea, pues ok, hay un funcionario, el dueño de un bar, el dueño de un taller, pero no son referentes, digamos, de su campo. Entonces yo no estaba acostumbrado en ese momento a estar con gente que cumpliera sus sueños, que quisiera dedicarse a algo y lo lograra. Es que ni siquiera a mí se me ocurría que podías hacer eso. O sea, mi vida era otra cosa, estudiar y me saco química y me dedico a la química e intentaré tener un buen sueldo, una vida y el cine pues será un hobby. ¿Qué tal? Pero al final mi estilo de vida es otro, soy una persona altamente apasionada, creo en la pasión por encima de todas las cosas y es que cuando te dedicas a tu pasión la vida toma otro color que no tiene nada que ver. Es que además, bueno, esto justo que acabas de decir se une con otra cosa que has dicho, que es que te metiste a químicas un poco como dejándote llevar por la vida. Y yo creo que, imagino que no será único del cine, ¿no? Pero concretamente el cine es algo que si quieres dedicarte a ello no puedes dejarte llevar por ya vendrá alguien que me dé trabajo, ya saldrá el proyecto, o ya tienes que moverte tú, ¿no? Tienes que ser mucho más proactivo, que un poco por lo poco que te conozco, que me han hablado de ti, precisamente es quizá una de tus cualidades, ¿no? El ir a por todo, ¿no? Intentar sacar proyectos debajo de las piedras, moverte, ir a un sitio a otro, al final es como salen las cosas. Creo que hayas dado la clave, Sergio, creo que es de mis pocas virtudes, es esa. Y a la que le debo tanto. Porque una vez que yo entro a formarme en cine, que todavía te queda mucho que terreno, pero bueno, ya es un paso, ya estoy dentro, mi día a día es el cine, aunque sea en el terreno formativo y no profesional. Pero yo, eso sí que lo vi rápido, aún siendo muy chico lo vi muy rápido, que es, nadie va a venir a buscarte. Pero no porque nadie me lo diga, sino porque es evidente. O sea, para mí es verdad que yo tenía muchos compañeros cuando yo estudié cine
bueno, sigo todos los años, hago alguna formación y tal, pero cuando yo empecé a estudiar cine, lo primero que hice, muchos compañeros, no todos, pero muchos, se creían que su guión, su idea era tan original, tan buena, que iba a llamar tanto la atención que alguien les iba a ir a buscar. Y yo de manera casi natural, por sentido común, ya con 19 años dije, es imposible, yo creo que esto no va a pasar. O sea, no tiene mucho sentido. La gente que tiene ese poder está ocupada en otras cosas. No va a estar aquí con nosotros, está ocupada en otras cosas. Creo que tenemos que ser nosotros los que demostremos que primero merecemos atención y una vez que demostremos que merecemos esa atención, ir nosotros a enseñarla. Oye, mira, esto es de lo que soy capaz. Y empezar a movernos. Eso sí que yo lo detecté relativamente rápido y descubrí que yo era bueno en eso, que no lo sabía antes, desde los 19 años, ¿no? Que es en la capacidad de persistencia. Yo sí tengo una cualidad, es que soy muy persistente. Es decir, me marco un objetivo, soy muy estratega también, porque la creatividad es estrategia. Es el mito de el creador medium, ¿no? Que se posee y empieza ya a escribir y tal, y no sé qué. Ok, eso está bien, como ejercicio pueden salir cosas, yo a veces lo hago, pero se queda ahí, se queda en el terreno de la creación, en el terreno privado casi, ¿no? En el terreno catártico. Pero después la creatividad es pura estrategia y la estrategia te lleva a una estructura empresarial. Y la estructura empresarial es lo que te va a hacer crecer a ti, a tu creatividad, a tu arte y a tus proyectos. Entonces ahí es donde yo fui bueno. Y digo, si no hay algo, lo busco. Si no hay algo, lo creo. Y si detecto que falta algo, este es el hueco que yo debo ocupar, ¿no? Y ahí es donde yo soy bueno, en esa capacidad de visión y en esa capacidad de persistencia. Y si tengo que destacar algo mío que se me ha dado bien, ha sido básicamente esto, no es otra cosa. Eso va sumado a la capacidad de trabajo, porque yo trabajo más que un mulo. Yo soy gilipollas, estoy todo el día trabajando. Todo el día trabajando. Y esto está guay, porque llegas a cosas, pero tiene su lado negativo. Porque yo durante muchos años, mis amigos fueron lo segundo, mi familia fue lo segundo, mis relaciones emocionales, sentimentales fueron lo segundo, y eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Con el tiempo te das cuenta, esto es la madurez también, ¿no? Entonces esta es la doble vara que hay que ir midiendo, ¿no? Pero es verdad que mi capacidad es esa, la mantengo intacta a día de hoy, incluso mejor y más profesionalizada, y vas subiendo escalones, lógicamente, pero es que nadie va a venir a buscarte, yo creo que en ningún sitio, ni en el cine, ni en nada. Y si alguien viene a buscarte y tú eres un novato, sospecha. Sí. Sospecha porque algo quiere y no va a ser por tu bien, normalmente. Entonces yo dije, vamos a ir poquito a poco. Y ahí sí, o sea, no vender la piel del oso antes de cazarla, sino ir poquito a poco. Y ahí está, desde los 19 años trabajando mucho, hostias, pues muy malo tienes que ser para que en 7 o 8 años no haya unos resultados. Claro. También es verdad. Claro. Y además, bueno, es que empezaste muy pronto, que empezaste en Paramount, ¿no? Sí, yo con 17 años escribo mis primeros guiones y yo como era gilipollas, pues lo único que sabía hacer era comedia mala. Eso no significa que la comedia sea gilipollas, digo la comedia que yo hacía que era muy mala. Entonces, a mí me gustaba mucho partirme los huevos y las bromas, siempre me han gustado, y yo consumía mucho stand-up comedy, muchísimo, desde muy chico, desde los 12, 13 años, yo era muy friki del stand-up comedy y del cine también, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces con 17 años, por puro divertimento y sin ningún tipo de pretensión, yo empiezo a escribir unos textos cómicos. Recién cumplo los 18, me presento a algunos concursos de stand-up comedy con la mala suerte de que gano algunos, entonces digo, hostia, igual valgo. Luego te das cuenta que el jurado es el concejal del pueblo, al tío al que le has caído bien antes tomando unos mostos, ¿no? Y el del polo de al lado, ¿no? Entonces te das cuenta que igual sí que tienes talento, pero no eres el mejor del mundo. Entonces a raíz de ahí dije, hostias, pues dentro de esta capacidad de ambición y de estrategia dije, voy a coger este texto y lo voy a enviar al sitio donde el stand-up comedy es bien recibido, que en ese momento era Paramount Comedy, que luego cambió el nombre a Comedy Central, pero de aquellas todavía era Paramount Comedy del grupo Viacom. Y me dijeron, nos ha gustado, vente a hacer una prueba, y ahí empezó, ¿no? O sea, escribía textos, me llamaban, hacía una prueba, me lo pagaban, grababas algunos, y eso te daba pie a ti, con tus textos, a salir de gira. Yo estuve durante 4 o 5 años recorriendo teatros, bares, antros de mala muerte y sitios increíbles, haciendo mi stand-up comedy, que con el poco dinero que ganaba me pagaba los estudios. Y que luego, por otro lado, también es algo que quizá desde fuera no se nota, pero seguro que tú le sacaste un rédito desde el punto de vista de aprender también a dirigirte al público, ¿no? En un sitio asqueroso que no te están haciendo caso, intentar hacer un chiste, creo que es lo más difícil del mundo. Yo creo que es la cosa más difícil del mundo, mucho más que hacer cine. Yo ahí hay una cualidad que imagino que es innata, que es la de... Yo no tengo vergüenza a la audiencia. De hecho, cuanto más audiencia haya, más cómodo me siento. O sea, si yo voy a un sitio y hay 10 personas
guay, pero si hay 1000 personas, a mí me gusta más. Cuanta más gente, más me gusta, porque por proporción vas a gustar a más gente. O sea, Ah, bueno, mira, nunca lo había pensado así. claro, es como, y además yo cuando actuaba, me acuerdo, hice muchas, pero una actuación en Legazpi, en San Sebastián, o una actuación en Ávila, en el auditorio de Ávila, creo que en el auditorio de Ávila había 1000 personas o algo así. Yo tenía 19 o 20 años y fue una actuación increíble, con 100.000 aplausos y que me lo pasé muy bien. Pero luego me acuerdo otra en un pueblo de Valladolid, creo que era Olmedo, creo que había 8 personas, 2 grupos de 4, que eran 2, o sea, 2 grupos de 4 y cada grupo eran 2 matrimonios de la edad de mis padres. Y yo yendo a hacer chistes de los universitarios que fuman y de los gitanos que no hay en la universidad y tal, y digo, ¿cómo va a entrar? Y no entraban los chistes, pero es verdad que empiezas a hablar con ellos, te desenvuelves y desarrollas una cualidad que yo tenía innata, que es la capacidad de hablar en público. A mí, o sea, la comunicación es una cosa que disfruto, a mí me gusta, se me da bien, pero es verdad que es una cualidad que puedes desarrollar, puedes entrenar, pero es verdad que la tienes que tener. Yo creo que la tienes que tener. Por lo menos dentro la semilla la tienes que tener. Pero sí me sirvió de mucho. Primero, para, aunque no gané mucho dinero, sí fue lo suficiente para ser mis primeros pasos en la vida laboral, además siendo guionista de comedia y dentro del sector cultural, o sea, está bastante bien. Segundo, para buscarme la vida, porque las actuaciones las buscaba yo. Yo levantaba el teléfono, yo buscaba, yo negociaba, yo, claro, no tienes representante. O sea, te prepara mucho, ¿no? Y te tienes que vender, ¿no? Y digo, yo tengo 20 años y tengo un texto, ¿cómo puede ser gracioso un chaval de 20 años, ¿no? Entonces, levantando el teléfono, te entrena. Y luego, por supuesto, que luego no es solo la actuación, es que yo tenía que viajar solo, tenía que vivir solo y tenía que volver solo. O sea, y Ávila, que yo en ese momento ya me mudé a Madrid precisamente por Paramount Comedy, por los estudios de cine y tal, porque por el nuevo cambio a mi vida, pero con 20 años me llamaban de un pueblo en Girona y yo tenía que buscarme la vida con poco dinero para ir de Madrid a Girona, llegar allí, actuar, que me pagasen, negociar el contrato cuando lo había, que era uno de cada 20, ¿sabes? Cuando te querían tangar, porque la mitad de las veces muchos sitios te querían tangar, te querían pagar en copas o en tal, o sea, no, esto no os lo he hablado, y ahí tienes que negociar, muchas veces salías perdiendo, otras veces, o sea, y eso te va curtiendo mucho, claro, cuando yo dejo de hacer, creo que la última actuación la hice creo que con 22 años, porque ya en el cine me empezaron a llamar a currar, entonces ya esto era un puente para llegar al cine, ya consideré que llegué y lo dejé, digamos, creo que fue una gran decisión, pero claro, yo con 22 años ya estaba bastante curtido en lo que viene siendo La calle. el mafiosillo, el de la Sí. calle, claro, ya estaba como, yo te veo venir si me quieres engañar, o sea, ya vas viendo cosas. Luego es un sector también muy complicado, o sea, desde luego creo que es mucho más complicado el sector de la comedia, muchísimo más que el del cine, pero vamos, muchísimo más. Joder, además me imagino, claro, bueno, me imagino a mí mismo con 19 años teniendo que lidiar con un tío que no me quiere pagar y probablemente le diga, bueno, no me pagues. Que al final esas tablas que tienes que tener con 19 años y que tienes que ir cogiendo, pues al final es que seguramente que te sirven luego para posteriormente en tu vida profesional, a la hora de tener que vender también, por ejemplo, un proyecto, ¿no? A una productora. Me parece muy guay que desde la química y desde la comedia, cosas que no tienen nada que ver, de repente el camino te vaya llevando al cine. Que estudias en Madrid Cine, ¿en qué escuela? Yo me metí en Séptima Arts porque era la que me podía Ujú. pagar y me la pude pagar unos meses, luego ya no, o sea que ni siquiera. Pues yo la estudié porque es la que podía pagar. Pero bien, al final bien, porque es verdad que la formación era buena y sobre todo que hice un equipo que luego hemos Así, seguido trabajando importante incluso hasta el casi. día de hoy, muchos de nosotros, y fue, digamos, mis primeros pasos. Y ahí, ya te digo, o sea, yo tenía el objetivo de ser director de cine y me meto en la escuela con esa intención. Yo era muy cinéfilo, con lo cual que con 19, 20 años, muchos profesores se sorprendían porque yo ya había visto a muchos cineastas, los había visto pues como los puede ver un chaval de mi edad, con un análisis que llegó hasta donde llego, pero es verdad que los había visto y eso me sirvió para tener una base muy buena y sobre todo la inquietud, que yo creo que es lo importante, el querer ver, el querer aprender y tal. Y ahí sobre todo creo que es importante estar en los circuitos, no tanto... Cuando me preguntan si es importante la escuela donde estudiaste, yo siempre digo que no, no es importante. O sea, lo importante es los circuitos donde te muevas, que tengas que tener talento. Sin talento no vas a llegar a ningún lado. Eso es una cosa que hay que averiguar. ¿Dónde tenemos el talento dentro de nuestro sector? Es una cosa que hay que averiguar lo más rápido posible para que tú seas feliz antes, ¿no? En la vida. Y después de eso, el grupo de gente de tu grupo donde te mueves, que yo creo que es lo importante. Porque gracias a ese grupo
tú te o sea, yo me acuerdo que quería ser director, pero no tengo las tablas, me empiezan a llamar como ayudante de dirección, precisamente por intentar negociar con los departamentos, tal, no sé qué. Nadie era más ayudante en el grupo que formamos y a mí todos los rodajes me iban llamando de ayudante de dirección, que eran los primeros curros que yo hacía, hasta que llegué a cobrar curros de ayudante de dirección. Y a partir de ahí, pues ya tienes una red de contactos, empiezas a levantar tu pequeño proyecto, tal, no sé qué. Y lo importante es la cantidad de gente que conoces. Para mí eso tiene mucho valor. Que yo coja el teléfono, necesite algo en una producción, en una creatividad, y sepa a quién llamar, y que tenga varias opciones a las que poder llamar por si una no puede, a mí me parece que eso es lo más interesante y que creo que tenemos que enfocarnos desde que empezamos a formarnos en el cine con ese objetivo en mente. Hacernos un grupo, pero no un grupo de 8 directores que todos queréis dirigir, no un grupo que sea heterogéneo. Yo creo que es más inteligente, por supuesto un grupo de directores también, ¿no? Pero quiero decir que empecemos a movernos, a trabajar y a armar un grupo que sea efectivo a la hora de trabajar en los proyectos. Y creo que es interesante que haya un director de foto, que haya alguien de producción, que haya alguien de tal. Ya iremos descubriendo luego más cosas, a ver dónde evolucionamos, dónde somos mejores, cómo transcurre la vida y tal. Y esto lleva a una cosa muy importante que con los años he visto que ha mejorado, pero cuando yo estudié era peor, que era los egos. Yo me he encontrado más egos dentro de los estudiantes que en los profesionales. Es una cosa sorprendente. Yo soy una persona que tiene ego, pero yo considero que mi ego está bastante bien gestionado y yo creo que es importante siempre quererse entender con la otra persona. Es decir, no siempre ganar tú, sino que ganen todas las partes. O sea, tú quieres algo, la otra persona igual quiere lo contrario, buscar el punto de entendimiento creo que es mucho más constructivo a largo plazo, en el corto plazo el que gana es el que gana, pero a largo plazo, que es la carrera que hay que formarse en el cine, a largo plazo. Tú miras las estadísticas, la edad media para dirigir una película en España, 44 años. Hostia, eso es largo plazo. Es que es largo plazo, no queda otra. Entonces, si tienes 25 años y estás estudiando y la media dice que con 44 años, igual lo haces con 32, cojonudo, pero 25 años, hostias, me parece que tenemos que pensar en el largo plazo. Entonces, igual tengo que ceder esta parte hoy pensando en el largo plazo. Claro. Y yo creo que esa cosa, que es donde yo me he movido bien, que es uno de mi gran talento, la persistencia y la capacidad de estrategia, yo creo que es lo más importante cuando estamos empezando y nos estamos formando, pensar en el largo plazo. Y la prueba está en que uno de los cineastas más importantes a día de hoy en España, que es Rodrigo Sorogoyen, sigue trabajando con el mismo equipo desde que salió de la escuela hace no sé cuántos años. Porque seguramente tuviera esta visión y esta capacidad y han construido un grupo sólido. Y un grupo sólido, hostias, llega muy lejos, tío, porque ya no eres tú trabajando como director. Es que hay un director de foto que todos subís de nivel. Y si todos subís de nivel, si tú estás quieto y tu director de foto sube, tú subes. O sea, creo que esa manera de pensar es más importante que la propia escuela en sí. Lo que pasa es que la escuela de cine es un lugar muy bueno para empezar a construir esto, porque todos queréis el mismo objetivo y todos vais a tocar varios palos. Entonces creo que es un sitio idóneo para hacer eso, pero que no hace falta, o sea, que no es el único sitio donde se puede encontrar esto, digamos. Me ha llamado la atención una de las cosas que has dicho, que luego has matizado y lo he entendido y me ha parecido muy, muy interesante, que es cuando has hablado del talento, que no significa tener talento como director de cine simplemente, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, tener talento persistiendo. Y luego a partir de ahí, en esa persistencia, lo que te va a hacer es que seas un buen director de cine. No es que muchas veces parece, ¿no? O la gente se puede echar atrás porque no vale, o algunos siguen para adelante no valiendo o no utilizando bien un talento que podrían tener o podían utilizar para conseguir su objetivo. Y me ha parecido interesante ese matiz de que sin talento no puedes trabajar en esto, el que sea, pero tienes que trabajar con talento. Claro, porque o sea, el talento es una cosa que vas a tener independientemente de que seas alto, bajo, guapo, feo, da igual. Pero la capacidad de trabajo va a partir siempre de la negativa, es decir, de que te digan que no. Y a ti te van a decir que no más veces que sí, pero muchas más. Entonces yo siempre digo que ser una persona fea te da ventaja en el cine. Cuanto más feo seas, mejor te va a ir en el cine, normalmente, ¿no? Porque cuando tú eres muy guapo, estás acostumbrado a que te digan que sí en las cosas, ¿no? ¿Sabes? Porque entras por los ojos. Entonces, entiéndeme la metáfora, lógicamente, pero creo que te tienes que acostumbrar al no. Y cuanto antes nos acostumbremos a que nos nieguen las cosas, antes nos vamos a poner las pilas. O eso quiero pensar, o por lo menos eso hago yo, ¿no? Entonces, yo ahora estoy en un momento justo ahora dulce, porque me están diciendo que sí en muchos sitios, me están comprando los sitios grandes, Televisión Española, las plataformas,
me están cogiendo en las residencias, en los laboratorios. O sea, de repente intereso cuando hace un año a estos mismos sitios o hace 2 años no les interesaba. Pero es que lo normal es que no intereses, ¿no? Entonces, lo único que va a hacer que les intereses es un poquito de talento y muchísima capacidad de trabajo. Es que no hay otra. O sea, es que yo no he conocido a nadie, y no sé si lo llega a conocer, que sea bueno, que haga cine, da igual si es un director, un productor, un guionista, que haga cine y que no se mate a trabajar. No lo conozco. O sea, creo que los profesionales del cine y del audiovisual son unos currantes de primer nivel. O sea, unas panzadas a currar, unos horarios, una capacidad, un amor, un boom. Y eso es muy complicado porque el cine es como subir una montaña todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y parece que llegas a la cima y de repente te queda mucha montaña, ¿no? Era un descanso, ¿no? Y de repente te encuentras una bajada, ¿no? Y tienes que volver a subir. Entonces, el talento no va a hacer que sortees eso. Eso solamente va a hacer que lo sortee tu capacidad de trabajo y la persistencia. Entonces, a mí cuando me dicen que no, ayer, por ejemplo, ayer me entró un email de un proyecto que a mí me parece importantísimo y que a mí me encanta, no puedo decir muchos detalles, pero es un proyecto en un país que vamos a hacer, y que ayer me dijeron que no lo podíamos hacer. Lógicamente, digo, ¿cómo que no lo podemos hacer? Empiezo a investigar, empiezo a averiguar y digo, vale, no lo podemos hacer como quieren que lo hagamos la persona que me acaba de decir que no, pero lo podremos hacer de otra manera. Y aquí empieza la persistencia, en empezar a averiguar cómo podemos hacer eso. Y yo tengo muy claro que ese proyecto lo voy a hacer. Igual tardo 1 año o 20, no lo sé, pero lo voy a hacer. Entonces, esa capacidad de persistencia es lo que va a hacer. Pero, por supuesto, la persistencia sin talento, que a veces pasa en el terreno inadecuado, no va a llegar. Pero el talento también se desarrolla, también se entrena, no es una cosa que tú tengas y ya está. O sea, me pasó durante muchos años que yo ya trabajaba en el sector, sobre todo hacía mucha publi o como service o dirigiendo mucha publi, y de repente me olvido un poco de mis proyectos, y cuando me quiero poner con ellos, con los míos propios, no con los que produzco, con los míos propios, no sé de qué hablar, no sé de tal. Claro, es un talento que he dejado apagado un tiempo y que de repente activarlo cuesta, pero esto, ya te digo, es una montaña, todo es arrancar. Entonces, cuando arranco y cojo carrerilla, de repente se empiezan a iluminar, ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo enfocar esto? La semana pasada me comunicaron que me habían seleccionado un proyecto en una cosa de Ibermedia, que es un programa importante en el sector del cine, ¿no? Toda Latinoamérica, actual España e Italia, de un largometraje de ficción que yo escribí hace 5 años, empecé la escritura y lo acabé hace 4, y era un proyecto que me dijeron que no en todos los sitios, a todos los sitios a los que fui, claro, me dijeron que no. Era un proyecto que en ese momento digo, bueno, yo ahora no lo sé levantar, pero en un tiempo quizás pueda. Creo que ahora me veo fuerte para levantarlo y de repente me siento y empiezo a ver dónde falla. Falla aquí, falla aquí, falla aquí. Y esto es una capacidad que hace 5 años no tenía porque el talento estaba dormido. Claro, pero consiste en activarlo y luego mucha capacidad de trabajo. Empiezo a reenfocarlo, le cambio el punto de vista, le sumo un poco de experiencia de estos 5 años y de repente el proyecto me lo están cogiendo en este laboratorio, en esta residencia, en esta financiación, y de repente es como, hostias, el proyecto vuelve a la vida, ¿no? Entonces, este es el sorteo, que el talento no llega y que va a llegar la capacidad de trabajo. Entonces, ¿el talento es importante? Sí, pero si no lo encontramos y no lo localizamos, la persistencia y la capacidad de trabajo nos va a acabar poniendo cara a cara en algún momento en lo que somos buenos y en lo que somos malos. Y todo esto, además, de alguna forma lo aglutinas, toda esta forma de ver, de pensar, de cómo hay que trabajar en tu productora, que tiene ya 7, 8 años Sí, aproximadamente, ¿no? sí, o sea, tiene 6 años como productora. El problema es que yo ya llevo muchos más años como profesional, porque antes de abrir SL, yo soy profesional freelance, autónomo como productor y como tal, yo llevo más años, pero la productora lleva 6 años este año, ¿no? Y lógicamente, claro, al final lo canalizas en una figura fiscal, en una marca que pueda aglutinar todo este trabajo, ¿no? Aunque luego tú vayas por libre o te llamen, o a mí también me ha empezado a producir otra gente, cosa que está genial y que siempre quise también. Pero claro, lo aglutinas bajo la productora, que al final pues también tiene como, digamos, estos valores o esta manera de verlo o esta estrategia, ¿no? Y además, he leído en algún momento que lo haces o abres la productora para producirte tus cosas. Y un poco volviendo a lo que decías antes, ¿no? Que tienes que ir, nadie va a venir a por ti a levantarte tus proyectos, tienes que empezar a levantarlos tú, ¿no? Y es una forma de canalizarlo y de poder ver que crecen, que no se quedan en el cajón sin más y, es que no me... Claro, esto si tú tienes el ánimo
no solo la necesidad, porque cuando haces un proyecto la necesidad la tenemos todos, pero es algo que te va a pasar tarde o temprano, a todos nos pasa en el sector, que es si queremos hacer nuestros propios proyectos, tenemos que empezar a levantarlos nosotros, ¿no? Y la figura y la manera de hacerlo es una productora. Entonces, claro, yo abro una productora, bueno, antes de abrirla ya empecé yo como profesional autónomo, luego abro productora porque fiscalmente es más sencillo ya aglutinarlo todo, es un tema fiscal, como cualquier empresa, vamos. Pero claro, yo empiezo a producirme porque nadie me quiere producir. Yo es una cosa que ya sospechaba, pero digo, hombre, esto es una sospecha y no tengo experiencia, tendré que comprobarlo por mis propios medios. Y empiezo a moverme con los contactos que tenía, que bueno, ya eran unos pocos de haber trabajado y tal, no sé qué. Me doy cuenta que me dicen que no es lo que se busca, que tal. La respuesta es que en algún momento, tarde o temprano, te encuentras. Y digo, si yo quiero levantar estos proyectos, nadie me los va a levantar. Tengo que empezar a aprender yo a levantarlos, ¿no? Lo que pasa es que luego le cogí gusto y empiezo a producir a otra gente, ¿no? Desde hace ya muchos años. Pero sí, nació con ese ímpetu. Es verdad que no solo nació para producirme a mí, ¿eh? Yo ya cuando la creo y cuando empiezo a tirar por esta vía, yo ya sé desde el segundo cero que vamos a producir a otra gente. Es una cosa que tiene sentido. ¿Abro una productora para producirme a mí? No, hasta el Almodóvar, que tiene el deseo, producen a otra gente, también es normal. Entonces, ¿por qué vamos a rechazar buenas historias en las que creemos? No todo tiene que estar centrado en nuestra creatividad, ¿no? Pero claro, es la manera, porque... Y además, es una cosa que también aconsejo. Tienes responsabilidad, tiene su riesgo, tiene sus cosas, lógicamente, pero al final haces los proyectos que tú consideras que se deben hacer, a veces los que te dejan hacer también, pero yo creo que se puede mezclar, los que te dejan y los que tú crees que se deben hacer. Y a mí me gusta porque, por ejemplo, el proyecto que te dije ayer, que me entró un email y me dijeron que no es un proyecto que nace de mí, que yo creo que se puede hacer, y yo tengo una visión de ese proyecto. ¿Cómo cojo un teléfono y se lo cuento a otro para que me produzca y estemos los dos en la misma línea? Es muy complicado. Casi es mejor empezarlo desde aquí, aprovechando la solvencia que ya tienes y el know-how que te has ido creando durante todo este tiempo, y luego ya iremos encontrando los socios. Pero nosotros lo ponemos fácil. A la gente que se quiera unir, se lo vamos poniendo fácil. Vamos empezando el proyecto, vamos consiguiendo cosas, y la persona que se quiera unir ya no es un señor a un teléfono contándote una línea, ya es un dossier, una creatividad muy concreta, una idea, unas fechas, un dinero, una estrategia. Ya es una cosa que tú dices, ¿lo veo o no lo veo? ¿No? Es como facilitar el terreno a que alguien se una. Pero yo creo que autoproducirse y empezar a producir a otra gente, por lo tanto, es la clave. O sea, yo se lo debo todo a la producción. Por eso luego, aunque yo no soy un productor nativo, siempre digo que soy un productor más falso que la mojama, porque yo nativamente no soy productor, yo me hago productor produciendo. Creo que se lo debo todo a la producción, y por eso de alguna manera también es una especie de deuda al mundo de decir voy a seguir produciendo a otra gente, ¿no? Aunque a veces es cansado y es la montaña que te digo, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Y luego ya empiezas, bueno, a producir a gente con más solvencia, más, no solo a nuevo talento, sino a gente ya más consagrada, ¿no? Y ya juegas también con las ideas, con los proyectos y las estrategias. Pero autoproducirse creo que es la clave si quieres ser creador, sobre todo. También hay que medir bien una cosa, porque yo me encuentro a muchas productoras nuevas que como todas las productoras se abren por este motivo, para producirte a ti porque nadie te produce, es una cosa que le pasa a todos, pero que no saben producir y están con una visión muy corta. Es decir, cuando te abres productora necesitas dos cosas: tener muchísima visión, es decir, que el mundo es más allá que tú y tu idea, mucho más grande, tú eres una parte minúscula, tiende a pensar que eres pequeño y te irá mejor para crecer, tiende a pensar que eres pequeño y creo que te puedes hacer más grande, creo que es más inteligente y más noble también. A veces pasa eso, y también a veces pasa que o sea, necesitamos o tienes esta visión o tienes la humildad suficiente para reconocer que no la tienes hasta que la tengas. Pero creo que es necesaria. O sea, o ya la tienes y la trabajas, o dices, no la tengo, solo estoy viendo este proyecto que son míos, no quiero hacer nada más, solo tengo la cabeza para esto y para esto, creo que necesitas la humildad para, yo también lo hice, dije, paré un momento, mis proyectos no están entrando, voy a coger proyectos de gente que sí vayan a entrar. O porque han hecho cosas, o porque ya han demostrado cosas, o porque me sacan trayectoria. Vamos a levantar esos proyectos. Voy a poner toda mi energía y todo mi cariño en eso. No tengo esa visión, me trabajo y me esfuerzo para tenerla, y una vez que tenga el campo abierto, yo ya sé qué le estaba pasando a mis proyectos. Y eso se lo debo, o sea, si a mí me ha ido bien es gracias a todas estas cosas que digo. Entonces, y incluso hacer publi, ¿no? También, que es otra forma de... Claro. Porque necesitas dinero para levantar los proyectos. Hombre,
Es lo primero que yo digo. A mí a veces me llaman para dar clases en sitios y tal, y es lo primero que yo digo. O sea, si nosotros abrimos productora, lo primero que tenemos que hacer, el primer objetivo es facturar. Porque es que si no, no hay productora, es así de sencillo. Si yo no estoy si yo abro una productora el lunes y el martes todo lo que estoy haciendo no está dedicado a facturar, voy a cerrar. Eso es así. Porque me voy más allá. El mundo empresarial en España, que hostias, que no es tan potente, que no tiene un respaldo, que no hay una idiosincrasia empresarial, ¿no? Dentro del mundo español, ¿no? Y del mundo latinoamericano también pasa. 4 de cada 5 empresas cierran antes de los 5 años. Claro. Es decir, tú vas a ser una. Coño, pues es que la única manera de no cerrar es facturar, es la única. Entonces, yo lo primero que hice es, tengo este objetivo, largo plazo, pero claro, en largo plazo no puedes trabajar con el largo plazo porque tienes la cabeza en las nubes, entonces. Tienes que tener la cabeza en las nubes, que es el largo plazo, y los pies en la tierra, que es el corto plazo. Y en el medio, pues ya cada uno trabaja un poco lo que busca, ¿no? Y el corto plazo, cuando tú eres nuevo, no te conoce nadie y tienes poca capacidad, en general, de todo, es facturar. Entonces yo me centro en el corto plazo en, vale, esto de aquí, poquito a poco, vamos a ir buscando, pero le dedico el tiempo justo y necesario para que se mantenga latente y vivo en ascuas, pero yo le voy a dedicar todo mi tiempo, si trabajo 8 horas, que es mentira, trabajo muchas más, pero una jornada de 8 horas, 7:30 de esas 8 horas las voy a dedicar a vender, a facturar, a moverme. Y eso, 7:30 de lunes a viernes durante un año, ya te digo yo que vendes. Pero yo te aseguro que vendes, salvo que seas muy tonto. Pero es que de verdad tienes que ser muy tonto. Pero de verdad, no conozco ni un solo caso. Es que no vendo tal. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Es que al principio igual eres poco efectivo, ya, pero es que si le dedicas un año te vas a dar cuenta que no funciona, que funciona, y poquito a poco vas a ir descubriendo hilos de los que ir tirando. Y yo me dedico los 2-3 primeros años íntegros a vender y a producir lo que he vendido. Íntegros. Y un poquito a producir algún proyecto, a entrar en festivales, un poquito a esa parte que realmente es para lo que hemos abierto esto, ¿no? Pero durante 2 o 3 años me dedico íntegramente a vender, lo que hace que luego tengas una cartera de clientes, sea más fácil fidelizar, la facturación te cueste mucho menos tiempo y le puedas restar tiempo a toda esa parte para sumárselo al otro. Y de repente te encuentras que el corto plazo ya estás en el medio plazo y ves el largo plazo mucho más cerca. O sea, hay que facturar desde el segundo cero. Entonces ahí entra la pool y entra lo corporativo y tal. Otra cosa es que luego lo quieras mantener, te hagas un nombre, entres y luego ya vas claro, otro tipo de servicios o lo que sea. Pero desde el principio facturar, porque la cabeza hay que tenerla en las nubes, pero los pies en la tierra. Y este equilibrio te puede volver muy loco de la cabeza. Entonces yo creo que poquito a poco vamos a facturar, mantenemos lo otro vivo y muy latente, pero entonces muchas veces la gente no tiene este corazón, ni esta capacidad, ni esta persistencia, porque lo que quiere es lo que tiene aquí, pero esto de aquí no le gusta nada. Hostias, pero es que igual no te queda otra que pagar el pato. Entonces piensa bien si esto es realmente de aquí, cómo lo quieres conseguir y si realmente es lo que quieres. Bueno, está la parte de estrategia final aquí, pero vamos, en todas partes. Que también es una forma de verlo, ¿no? Porque hay que aceptar que esto es una industria, ¿no? O habría que intentar que fuera una industria. Que el no utilizar un poco las estrategias que estás comentando tú, al final es pues pasártelo muy bien haciendo una película y ya está. Pero si realmente queremos construir una industria y que esto sirva para que todos podamos vivir de ello, tiene que ser así. Hay que pensar en el dinero, ¿no? Y aunque a veces sea un poco casi hasta feo, ¿no? El pensar, joder, es que prostituyo mi idea. No. Es que es así. No, esa concepción del dinero hay que eliminarla, ¿no? El dinero no, el dinero per se no prostituye nada. O sea, el dinero por sí solo no prostituye nada. O sea, al final jugamos con unas reglas, ¿no? Y que tener dinero no es malo. O sea, quiero decir que al final le puedes dar la vuelta también. Tener dinero te permite. O sea, si yo en los últimos años he podido hacer crecer mucho la parte de cine y hemos podido conseguir grandes cosas, hostias, es porque tenemos la solvencia económica suficiente para poder destinar mucho más energía, tiempo y recursos a esta parte. Y esto es gracias al dinero que ha entrado, ¿no? O sea, no es prostituir en absoluto. El que tenga estas cosas se acerca un poquito más a la parte ideológica, que va a ser que seas mucho menos efectivo. Y al final te pueden decir lo que tú quieras, que hasta que la gente no vea esto no se lo va a creer o no lo compruebe. Entonces tú solamente tienes que mirar y tienes que observar a la gente o a los referentes, por eso es tan importante los referentes,
a los que tú te quieres parecer, ¿no? Antes hablaba de Rodrigo Sorogoyen. ¿Cuántos años estuvo Sorogoyen siendo guionista en sitios como La Pecera de Eva y no sé cuántos sitios más? Claro, lo desconozco porque no le conozco, pero seguramente no fuera su objetivo vital. Bueno, a las pruebas me remito, que luego ha ido por otro lado, ¿no? Hostias, pero claro, es que si tú no facturas, si tú no trabajas, si tú no te haces un hueco y si tú no tienes una solvencia, ¿cómo te encierras luego 1 año o 2 años a desarrollar varios proyectos? Pues tienes que desarrollar varios para que uno te funcione, porque si desarrollas uno y no te funciona, ¿qué haces? Has perdido claro. 2 años de tu vida. En cambio, si en 2 años lo repartes bien y funciona uno, es tiempo bien invertido, ¿no? O sea, ¿qué haces luego? Entonces, vamos, es vitalísimo conseguir facturar. O sea, al final una empresa lo que hace es generar riqueza y moverla. Eso es una industria. Una industria lo que hace es generar movimientos de dinero de un lado a otro y hacerlo crecer. Y tú que eres además un firme defensor del cortometraje, ¿cómo se conjuga esto? Porque el tema de facturar y cortometrajes... El cortometraje es una máquina de perder dinero. Y esto hay que tenerlo muy claro. ¿Con algún cortometraje puedes ganar dinero? Sí. Pero no contemos con ello porque son casos puntuales, casos aislados. Y además, cada vez va a ser más difícil porque cada vez se hacen más cortos, porque cada vez es no más fácil, pero sí más accesible hacer cortos. Porque los medios de producción se abaratan, las tecnologías avanzan, se democratizan, se abaratan. Existen cada vez más festivales, más vías, más premios, más escuelas, más maneras. Esto lo que hace es atraer más talento y por estadística, si antes había 1.000 alumnos y ahora hay 5.000, por estadística va a haber mejores cortometrajes si cada uno hace un cortometraje. Entonces estamos entrando en un mercado del corto que está muy saturado, que en algún momento puede que sea una burbuja que pinches y estalle y sea muy delicada, pero el cortometraje industrialmente no es viable y esto lo sabemos todos. Entonces, ¿yo soy un firme defensor del cortometraje? Sí. Por un tema romántico, pues quizás haya una vena romántica, pero no es en la que yo me enfoco ni en la manera en la que yo trabajo. Yo creo en el cortometraje porque a veces que las ideas tienen más sentido en un formato corto, fuera de que el corto es el camino al largo, fuera de la cantera, fuera de todo eso que por supuesto, y que el cortometraje es una manera a veces de aprender y de pasártelo bien, fuera de todo eso que por supuesto está, el cortometraje hay que tener muy claro que industrialmente no es viable, pero sí estratégicamente tiene mucho sentido. Es decir, no todo es el dinero, y esto es importante saberlo. O sea, no podemos hacer cortometrajes y perder dinero en todos si nuestros ingresos están por debajo, estamos condenados a cerrar. Es una matemática muy sencilla. Por eso digo, si nos centramos mucho en facturar, luego podemos hacer un remanente que podamos meternos con varios cortos y arriesgar, digamos, arriesgar entre comillas, ¿no? Pero yo soy defensor del formato corto porque muchas ideas tienen únicamente sentido en el cortometraje. Entonces, vamos a permitir que muchas ideas, muchos impactos culturales, que al final es para lo que sirve el cine, no lleguen o no se produzcan simplemente porque el mercado diga que no es viable. Esto es un buen melón. No podemos solamente ceñirnos al mercado, ¿vale? No estoy cayendo en contradicción con lo que he dicho antes. Una cosa es facturar y mantener la empresa viva y otra cosa es hacer solamente lo que el mercado quiera que hagamos. Es decir, Netflix tiene un algoritmo y solo hace lo que el algoritmo dice que sus consumidores van a consumir. Vale, pues Netflix perdiendo suscriptores y millones. Es decir, el mercado no lo es todo. Es una parte muy importante, hay que jugar con sus normas, hay que intentar mejorarlo y etcétera, etcétera, ¿vale? Y mezclar y jugar con nuestra ideología. Pero ¿qué pasa? Si hay una idea que puede causar un impacto cultural potente, bueno, que puede crear un debate, una conversación, que realmente puede enseñarnos muchas cosas y no lo vamos a hacer porque el cortometraje no es viable, entonces, en términos de mercado, para mí, tu pregunta es muy buena, entiéndeme, pero no tiene sentido que nos la replantemos los cineastas. No porque la pregunta sea mala, sino porque entonces solamente haríamos lo que el mercado permite. Vale, y si estamos empezando, ¿cómo vamos a hacer una serie si es lo que el mercado demanda? El mercado es muy volátil. Tú vas a Netflix y te dicen buscamos comedia y 3 meses después te dicen buscamos terror. O sea, el mercado siempre va a rebufo del consumo, siempre. Siempre Sí, claro. va, parece que el consumo va adelante. No, el consumo te dice lo que se está comprando y por lo tanto te dice lo que se va a comprar el día siguiente. Pero si el mercado cambia, esto ya no interesa. Entonces no existe la cultura. Existe el mercado, que es diferente, ¿no?
Entonces, aquí es donde el cortometraje debería hacerse grande y levantar la mano y decir, nosotros por naturaleza no somos industrialmente viables. Porque es verdad, no somos industrialmente viables. Las películas lo pueden hacer, pero digamos que con menos legitimidad. El corto puede poner todas las cartas en la mesa y decir, no somos viables industrialmente. Por lo tanto, nuestra forma de estar aquí tiene más sentido que nunca, porque somos la justificación de que la cultura es el lema que yo siempre he defendido, 50% arte, 50% empresa. Pero es que si el 50% arte lo olvidamos, vamos a obedecer solamente a un algoritmo. ¿En serio? Entonces no conoceríamos a, no sé, no conoceríamos a Bresson, no conoceríamos a Martin Scorsese, que empezó haciendo cortos experimentales, no conoceríamos a toda esta gente. Nolan, que ahora estrena Oppenheimer, que hace haciendo Following en el 98, que tiene una vena comercial de -10. Quiero decir, los grandes no es solamente lo que construyamos ahora, es el largo plazo. Es el largo plazo. Entonces, el cortometraje no es el largo que se va a hacer al año siguiente, es el largo que igual se hace en 20 años. ¿Sabes? O sea, Barbie no es posible si no existe 20 años antes una posibilidad de causar impactos culturales con el cortometraje para esa actriz o esa directora. Entonces, no solamente es crear cantera, ¿sabes? Es pensar en eso también, ¿no? O sea, que no todo es el mercado. Estoy totalmente de acuerdo. Incluso yo no solo lo aplicaría a los cortometrajes, también lo aplicaría a muchos largometrajes independientes que ni de coña van a ser tampoco rentables, pero porque están en, yo qué sé, en euskera a lo mejor, ¿no? Por ponernos en España, que muchas veces las películas en euskera, de bajo presupuesto y demás, no salen ni en filming casi. Pero luego, sin embargo, tienen un valor muy importante, porque al final te están hablando de una sociedad muy concreta, que habla un idioma muy concreto y que tampoco se puede perder, ¿no? Y que tenemos que, aunque sea simplemente por una cuestión de memoria cultural, por decirlo de algún modo, ese tipo de productos tienen que existir, aunque no tengan una concepción comercial, sino simplemente cultural. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí que creo que bueno, creo, no lo sé, tampoco me he puesto a estudiarlo, pero tengo o me gustaría creer que el cortometraje sí que podría tener rédito industrial. Quizá habría que cambiarlo, habría que cambiar muchas cosas, ¿no? Pero no sé si como cineastas se puede hacer algo para que el cortometraje también pues gane en valor, ¿no? Y no se infravalore tanto. Lo único, o sea, estoy de acuerdo, existe posibilidad, sí, pero creo que es tan remota y habría que cambiar estructuralmente tanto que no sé hasta qué punto es realista. O sea, es posible, pero no sé si es realista. ¿Habría alguna manera? Sí, que todos hicieran un Almodóvar, que todos hicieran Extraña Forma de Vida una vez al año. Entonces, tú quieres ver, te hablo siempre de cineastas recientes, que es lo que estamos ahora hablando. ¿Quieres ver la nueva de Greta Gerwig? Que Greta Gerwig ha dado un corto de 20 minutos. La gente lo va a ir a ver al cine. ¿Quieres ver la nueva de Almodóvar? Almodóvar hace un corto porque considera que es en ese formato en el que la historia tiene sentido. Chapo y 1000 respetos por Almodóvar. La gente va a ver la nueva de Almodóvar, que es un corto. Sorogoyen, que hemos hablado antes, saca un corto, lo estrena en cines, la gente lo va a ir a ver. Claro, esta es la manera. Esto es la manera. Pero es que tampoco es cosa de los cineastas. Es que los cineastas estamos todo el rato midiéndonos con este equilibrio del mercado. Pues tú puedes tener un corto y que no te lo compre nadie. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo pagas tú? Cuidado, es que igual se te acaba la carrera. Es que el riesgo es muy alto. Ninguna historia merece tanto la pena como para poner en peligro tu subsistencia y tu vida. Ninguna. Hipoteca. Claro. O sea, hay cosas más importantes en la vida que tu película, ¿no? Entonces no tiene sentido eso, ¿no? Entonces, claro, habría una manera, sí, pero es una cosa estructural. Todos los cineastas del mundo pueden ponerse de acuerdo, hacer una huelga como en Hollywood y decir, ahora solo vamos a hacer cortos. Ponte en esa, ¿no? Ahora solo vamos a hacer cortos. ¿Habría público que iría a verlo a las salas? Bueno, seguramente la nueva de tal cineasta irán a verlo a las salas, ¿no? Pero tendría que cambiar estructuralmente todo, es decir, tendría que haber un cambio radical en la estructura para obligar a cambiar el consumo y modificarlo y por lo tanto hacer viable el cortometraje. Pero entonces los nuevos cineastas nos ponemos a hacer cortos y a competir con esta gente en la misma categoría. Entonces hipotecamos nuestra cantera, claro, es que no es tan fácil. Entonces creo que hay que cambiar estructuralmente tantas cosas que es un poco complicado. Sí veo interesante y un primer paso, lo que se lleva reclamando en España durante unos meses, que es el 1% de las televisiones para los cortos. Porque al final no es tanto presupuesto, pues ya sabes que las teles están obligadas a reinvertir un 5% en España en el cine.
pues que de esa parte el 1% sea para los cortos. Creo que esa medida sí tiene sentido, yo sí la apoyo, porque al final no es tanta cantidad la que le estamos quitando a un largo que tiene más vías y más opciones de suplir ese 1%, pero es una manera de que el corto entre en las televisiones, entre en las vías de consumo, como digamos, habituales, ¿no? Y de alguna manera es el espectador que al final es el que decide, indirecto, directamente es el que decide, empiece a tener más cultura de consumo de cortos. Este es un primer paso. Primer paso para acercarnos. Pero que el corto industrialmente sea viable es una cosa altamente difícil. Y luego también, si te vas a las televisiones o a las plataformas, imagínate que Netflix entra y solo tiene cortos, de 15, de 10 minutos. ¿Cuánto es la capacidad de retención de una persona dentro de Netflix? Se reduce exponencialmente, porque tú ves una película de 2 horas, te gusta y estás 2 horas en Netflix. Pero ves un corto de 10 minutos, te gusta, vas a ver otro, te gusta menos, has estado 15 minutos en Netflix. Y esto repercute directamente en la cartera de Netflix. Entonces, claro, el riesgo es muy alto. ¿Sabes? El riesgo es muy alto. Entonces, habría que cambiar estructuralmente tantas cosas que yo creo que a día de hoy es una irrealidad. Sí es un primer paso que grandes cineastas se metan a hacer cortos y estos triunfen en las salas, que culturalmente la palabra corto significa que es de poca duración y no que tenga mucho menos prestigio, mucho menos valor. Entonces son cosas de educación cultural, son cosas de que las televisiones, el 1%, no hipotecan las películas, pero a cambio se gana una difusión tremenda para el corto. Estos sí son primeros pasos para hacer más sostenible el corto industrialmente y por lo tanto que sea una industria más viable. Sí es un primer paso. Pero Sí, los cineastas no solo están en manos de los cineastas. Bueno, si estuvieran en manos de los cineastas, todos han empezado haciendo cortos. sí, sí que creo que la clave al final está en lo que has dicho tú, ¿no? Una educación cultural, educación audiovisual. De hecho, podemos pensar que los cortos luego no tienen salida, pero te pones a bucear en Netflix, en Movistar, en Filmin, y hay muchísimos cortos. Y eso no sé si luego realmente el público lo sabe, ¿no? Que quizá si el público no lo consume porque ni siquiera se para a ver la pestañita de cortos, pues ¿qué se va a hacer, no? Al final, sí, entiendo que es muy difícil. También entiendo que ahí entran protocolos de las propias plataformas para poner primero una película antes que un corto, etc., etc., que lo hace todo mucho más complicado, ¿no? Claro, sí, o sea, es que tenemos que ir a la raíz de las estructuras, ¿no? Pero el primer paso es una política educacional audiovisual seria que parta del corto, ¿sabes? Que parta del corto Totalmente. y que se empiecen a crear vías industriales, pero tiene que ser muy poquito a poco. No está en manos de los cineastas tanto como creemos muchas veces. Oye, tengo por aquí que estás ahora con muchos proyectos, además un poco también en la línea de lo que comentabas antes, que tienes que tener varios proyectos en distintas fases para poder moverlos en distintas fases y no quedarte de repente en calzoncillos. Cortos que has hecho, pues tenemos 82 años, está al otro lado del escritorio, Alina, ellos y Anticlímax, que es tu último cortometraje, por cierto, con Biznaga de Plata, mejor corto de ficción, que enhorabuena, ya de paso. Me ha parecido muy interesante dos cosas que quiero destacar del corto. Bueno, primero el tema, tampoco quiero desvelarlo mucho porque todavía de cara al público es difícil acceder a ello, a no ser que vayan a algún festival, pero sí que me interesa dos cosas que he leído, pero bueno, una cosa que he leído que lo ha comentado Alicia Armenteros, actriz, y es la libertad para crear el personaje que le habéis otorgado a ella, ¿no? Porque hay una parte como muy onírica y todo esto, y me gustó mucho escucharlo porque, bueno, lo leí lo tengo aquí apuntado, en el patio de butacas, y me gustó mucho leerlo porque también este corto lo has escrito y dirigido con Óscar Romero. Lo ha escrito Óscar, lo he codirigido con Óscar. O sea, el guión es solo Vale, vale, suyo vale. y lo dirigimos los dos. ¿Y cómo lo trabajáis? Porque luego, además, si le dais libertad a los actores, también me parece interesante, ¿no? Cómo os dividís Sí, ahí el trabajo. bueno, Óscar y yo ahí tenemos una visión muy parecida de la dirección de actores. O sea, en este caso es un guión de Óscar, pero yo también lo aplico cuando es un guión mío y Óscar dirigiendo solo, pues también lo aplicará probablemente. Que o sea, el personaje ya está escrito. El backup del personaje ya existe. O sea, nosotros eso es material que le damos al actor para que sea más fácil para él o para ella hacer su curro. Lo que es verdad es que nosotros somos muy abiertos a escuchar las sugerencias del actor, porque creemos que siempre
es con el ánimo de mejorar. Muchas no las aceptamos porque creemos que se alejan o creamos una discusión y decimos, hostia, pues es verdad que tienes razón. Entonces creo que este diálogo, al final, lo decía al principio y esto mola también para hacer un círculo, que es hacer cine no solo es dirigir, hace cine todo el mundo. Y el actor también hace cine y la actriz también hace cine, ¿no? Por supuesto. Y esto es hacer cine. Te doy un personaje, un guión, esta es la historia. A nosotros nos gustan los actores que quieren entender la historia, pero entenderla al detalle, lo que está pasando a ti también te hace mejor director y te obliga a dirigir mejor y a crear mejor. Y por lo tanto, solo hay una manera de hacer eso, que es darle libertad al actor para tomar decisiones que probamos, porque a mí me gusta probarlas, ¿no? Ella tuvo libertad para crear su personaje, claro, luego nosotros le vamos, tiene una base, ella propone, discutimos, algunas las aceptamos, otras no, lógicamente, y vamos matizando y vamos dirigiendo, ¿no? Así vemos la dirección de actores, no la vemos como una cosa rígida, no, yo en general no veo nada rígido en el cine, ¿no? Creo que todo es flexible y que todo está vivo, y que esa viveza se note en el corto, y creo que Anticlima es un corto que se nota que está vivo en cada cosa que hay, porque damos esa libertad a la persona a crear, ¿sabes? Siempre que no se vaya de la visión que nosotros tenemos, pero nuestra visión a veces está muy clara, pero a veces permite muchas cosas dentro, ¿no? Y permite jugar. También Anticlimas es un corto que más propenso a esto. Hemos hecho otros cortos que tenemos menos campo para jugar, pero es que el corto de Anticlimas te permite jugar mucho. Primero porque Alicia es un personaje que está en un sueño. Como está en un sueño nos permite ciertos tonos, ciertas palabras, ciertas cosas, y a pesar de que el sueño está ocurriendo hace 30 años, se supone, es una mezcla entre un flashback y un sueño, no es un recuerdo como tal, nos permite un campo de creación muy rico, y esto yo creo que para un actor, para un director de foto, para un montador, para un diseñador de sonido, es una cosa rica porque te permite proponer y te permite aportar creatividad, y eso hace que la historia crezca. Es que me parece, bueno, al final es un cortometraje un poco con una estructura enrevesada, ¿no? Que no sabes en qué punto estás, si estás en el pasado, si estás en el presente, si estás en el sueño, o un poco con eso, ¿no? Con cambiar las estructuras. Y me parecía interesante desde esa perspectiva el que vosotros trabajáis de esa forma, ¿no? Porque podría haber sido mucho más sencillo decir, no, esto cerrado se va a hacer así, pero el hecho de jugar y de en el set proponer cambios, el darle vueltas, me parece que, bueno, al final es una forma muy, muy sana de trabajar un proyecto así, que por cierto está muy bien, así que enhorabuena. Y luego tenía también apuntado de proyectos actuales que estás moviendo, que antes tú ya también lo has mencionado, porque estás con Semilla de Kibú, que no sé si que puedes hablar de eso, pero bueno, acabas Sí. de... Semillas de Kibu es un cortometraje que no hemos estrenado todavía, lo vamos a estrenar, espero que... no me gusta vender la piel del lobo antes de cazarlo, con lo cual que no lo puedo decir, pero en unas pocas semanas, o igual días, pero semanas, próximamente. sabremos día, lugar y fecha, y a partir de ahí todo empezará a crecer. Es un cortometraje que hemos rodado en la guerra de Kivu, en la República Democrática del Congo, es un país al que ya hemos ido varias veces, y es un cortometraje que la mayor parte ocurre en el Hospital de Panzi de Denis Mukwege, que ganó el Nobel de la Paz en el 18, ¿no? En donde básicamente yo siempre, en casi todas mis obras, Anticlimas es un poco una rara avis, pero casi todas mis obras como director y especialmente como creador, las que escribo, yo estudio la violencia o intento entender la violencia o tratar la violencia en muchas de sus formas. Y usamos el marco de la guerra de Kivu sin meternos en la guerra, que no hace falta, para entender una manera de resistir a la violencia, que está representada en las mujeres que están en el hospital de Panzi, víctimas y supervivientes de la guerra, que al final están forzadas a aceptar a sus hijos frutos de las violaciones como propios y como familia, y al final eso es una manera de continuar haciendo tu vida, porque al final no permitir que la violencia te deje hacer tu vida es una manera de resistir, de vencerla, ¿no? Entonces, todos estos estudios, tratos, es una cosa que a mí me gusta en mis creaciones, ¿no? Y a raíz de ahí ha surgido el largometraje. Tenemos mucho metraje, tenemos que volver, el proyecto además ha crecido, creativamente es otra cosa, ya no es el corto transcurre en Panzi, es de pieles con estas mujeres, la película escala, la película toma una dimensión más internacional, nos metemos más en el conflicto, en posibles soluciones, un tribunal internacional, ya es un thriller que escala a lo político, ¿no? Ya es una cosa que parte de lo pequeño a lo más grande, ¿no? Y es una peli que ha entrado en coproducción Televisión Española, estamos hablando de una plataforma, ha entrado una distribuidora muy importante y muy grande, o sea, es una película que estamos construyendo y que rodaremos lo que nos falta en los próximos meses.
Y que además acabas de recibir un premio en el Festival de Cine Sí, Internacional de Sachs a sí. mejor A mejor proyecto. proyecto de largo. Sí que es la primera vez que pusimos el tráiler. O sea que Qué bueno. justo en los próximos meses yo creo que Semillas de Kibu podrá verse en varios sitios, espero, para eso trabajamos, y que la gente empiece a conocer mucho más, no solo la historia, sino lo que sucede y qué podemos hacer. No sé si Semilla de Kibu tiene algo que ver con Mama al final o un poco también nace de aquel rodaje. No nace. Yo antes de conocer Mama ya estaba trabajando en Semillas de Kibu. Qué bueno. Es un poco la casualidad que encuentra. Mama transcurre en el refugio de Luiro, que también está en la región de Kibu, con el personaje de Mama Zawadi, que es víctima de la guerra de Kibu, pero de 2012, ¿no? Semillas de Kibu estamos en la actualidad. Y Mama, pues está el chimpancé en peligro de extinción, ¿no? La terapia que se crea, ¿no? Es una historia diferente. Lo que pasa es que tiene un contexto alrededor que nace casi del mismo sitio, Claro. ¿no? Pero la verdad es que no es un proyecto que nazca de Mama. O sea, yo empecé a trabajar en Semillas de Kibu en el 2017. 2017 y en el 18 es cuando toma forma el proyecto. Y claro, a mí me llega Mama justo en ese punto, ¿no? En el 2018 me llega Mama, ¿no? Que es como entrar aquí en... Y claro, yo dije, ¿cómo no voy a entrar si además es justo Claro. lo que estoy haciendo, ¿no? Y me parece súper necesario un documental que hay que hacer, ¿no? Y justo pues en ese bypass, ¿no? O sea, que es muy Qué curioso, bueno. ¿no? Qué Sí, sí, curioso. es una cosa muy curiosa, pero a mí me alegra. Creo que es ampliar y trabajar todos en la misma línea y que tiene sentido. Que por cierto, este documental Mama está en la plataforma de televisión española, por De si Radio alguien quiere Televisión ver, Española. porque la verdad es brutal, se te parte el alma viendo el documental. Que además ganasteis el Goya a mejor documental, a mejor Eso es, cortometraje documental, hace un par de años, en 2022. en el Y, 2020. y también tengo apuntado Celdas, que también me ha Sí, parecido, un poco por lo que he leído sí. en redes sociales, el tema también me ha parecido duro, duro. Sí, Celdas es otro largometraje documental, este ya en España, este ya no hace falta irse a Centroáfrica. Un poco en la línea de la temática que a mí me gusta estudiar, también en la ficción la estudio, pero bueno, en este caso coincide que Celdas nos lo han cogido en Atitlán del programa Ibermedia, que le ha dado un impulso tremendo, y el ICA, Ibermedia, Dama, Dogma, o sea, varias instituciones han apoyado y comunicado el proyecto, pero es un documental sobre una persona cercana a mí, que bueno, después de 2 años de terapia, inicia los trámites para ir a la cárcel a ver al asesino de su hija, ¿no? Que la mató hace unos años, ¿no? Entonces, la película no apuesta todo a eso, pero al final la película pone en tela de juicio conceptos como el perdón, conceptos como la sanación, dónde termina, dónde empieza, es posible, es viable, qué métodos hay. Y al final nosotros no somos unas moralistas, nosotros en Celdas lo que yo quiero hacer es este retrato a esta persona y ella, yo ya sé la respuesta que vamos a obtener, no de el conflicto creado, pero sí hacia dónde se va a dirigir, ¿no? Porque es una cosa que ya llevamos trabajando un tiempo. Y al final es que, ya te digo, la única manera de vencer a la violencia es seguir adelante, es seguir adelante con tu vida, porque es la manera de demostrar que no te ha vencido, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto entra el perdón aquí, quizás no, ¿sabes? Entonces, me gusta poner como conceptos muy, muy claros, ¿no? A tela de juicio y decir, igual no son tan claros, igual la solución no es esta, ¿no? Y tal. Entonces, claro, son historias crudas, son historias duras, pero a mí me gusta encontrar la belleza en aquel lugar donde parece que no hay. Porque siempre hay. A mí me gusta mucho estudiar la condición humana, me flipa estudiar la condición humana, me flipa estudiar al ser humano, me encanta encontrar la parte humanista de las personas, de las historias, y el documental por eso me gusta tanto, porque es prácticamente el formato que más se puede acercar a eso, ¿no? Y Celdas podría ser una ficción, pero nadie se la creería. Es más potente la realidad. Entonces, cuando la realidad supera la ficción, hay que hacerlo documental. Por eso no soy un documentalista, soy un cineasta que a veces hace documentales porque la historia supera la ficción. Qué bueno. Bueno, no te quiero quitar tampoco mucho más tiempo, pero sí que te quería hacer una última pregunta, porque últimamente, además también un poco al hilo de estas entrevistas y demás, me preocupa o me llama mucho la atención y sobre todo hablando contigo ahora, el de
de dónde viene el que contemos historias, ¿no? O por qué queremos contar historias o por qué contamos historias. En tu caso, ¿por qué las cuentas? A ver, es muy buena pregunta. Yo al final lo que a mí me interesa es que la película empiece cuando acaba. O sea, yo hago películas, bueno, este es el objetivo que hago, otra cosa es que lo consiga, ¿no? Pero es el objetivo que yo tengo, ¿no? Partiendo que es muy difícil la pregunta que haces, pero te la intento responder. Yo siempre procuro hacer películas e historias que empiecen cuando terminas de verla. Es decir, que te dé pie a generar una comunicación, un debate, que nos dé pie a proponer, que nos dé pie a que socialmente tenga el impacto necesario como para que suponga algún cambio. O sea, yo no hago semillas de Kibu para decir, mira lo que pasa aquí, poner el dedo y denunciar, sino para mí la película de Kibu empieza cuando acaba. O sea, cuando acaba la película, que sea el primer paso o un paso de los muchos que pueda haber para que realmente exista un impacto cultural y social real que nos lleve a debatir, a pensar y a intentar ver cómo mejorar las cosas. Por eso creo que el cine es una herramienta de comunicación masiva y súper importante, porque sin movernos de la sala de montaje, en este caso hemos ido al Congo, pero imagínate Celdas, que estamos en España, sin movernos de aquí, podemos quizás causar un impacto en otro país del mundo y empezar a proponer cosas, ¿no? Y eso es a mí lo que me parece interesante dentro de las historias. Y creo que es la herramienta más efectiva. Mucho más que un discurso, mucho más que una persona, cada uno dentro de su campo, ¿no? Pero yo creo que si todo el mundo, en todo el planeta, usara su talento dentro de la rama que sea para intentar hacer esto, estaríamos todo el rato redescubriéndonos, revisionándonos, proponiendo y por lo tanto construyendo. O sea, a mí el cine me parece uno de los elementos más constructivos que hay, aunque la película tenga el tono que tenga, ¿no? Sea negativa, sea tal, pero a mí me parece que es la razón, lo que a mí me motiva. O sea, yo cuando creo una película y la dirijo, lo que a mí me interesa es causar ese impacto, ¿no? También en Anticlímax, ¿eh? O sea, en la ficción también, en Anticlímax, para mí el corto empieza cuando termina. Es decir, que cuando termina, tú digas, hostias, qué ganas tengo de decirle algo o de darle un abrazo a mi pareja, a una persona que quiero. Creo que ahí, para mí, es donde empieza el corto. Si después de ver Anticlimax alguna persona piensa, joder, esto me ha pasado a mí, cómo me equivoqué en su momento, voy a hacer todo lo posible para que ahora en la relación actual no me pase, joder, para mí el corto ha sido una triunfada. O sea, por esto hago historias. Pues entonces, deseando que acabe Celdas y que acabe Semilla de Kibú, ¿no? También para verlas y para disfrutarlas. Además, un poco ya más o menos lo intuía por cosas que te he leído y demás, pero bueno, también escucharlo de ti me parece que son historias muy potentes y me alegro, pues, estaremos atentos también las próximas semanas, días o meses a los próximos anuncios que hagas. Y pues muchas gracias otra vez por este rato o estos minutos. No, además creo que tenías prisa, así que Sí, no. creo que es un ave. Bueno, pues nada, muchas gracias y hasta otra, cuando quieras. Este es tu programa. Genial, Sergio, muchas gracias a ti. Chao. Chao.